Muy buenos días, el tema de hoy es instruir. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir. Como es importante en que usted y yo encontremos a la luz de las Escrituras cómo debemos ser la corrección para nuestros hijos. La corrección aún para nuestros padres, aún para nuestros familiares a la luz de las Escrituras. Porque a veces corregimos a las malas. A las malas es en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra prepotencia, pero a veces corregimos también en nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Por eso es que a veces queremos instruir a los niños, inclusive a un familiar, a un amigo, en las cosas del Señor y no lo toman. ¿Por qué no lo toman? Por la manera de obrar, por la manera de hablar, por la manera de actuar. No toman el consejo, porque usted y yo a veces no sabemos dirigirlos, orientarlos, guiarlos en una dirección, en un consejo. Como que nos piden una orientación y como que nos saca de quicio, como que no nos gusta, como que nos da mal genio explicarles alguna cosa de la palabra. No somos pacientes, pero tampoco somos como dóciles para poder enseñar y manejar esas situaciones. Debemos pedirle al Señor esa sabiduría para ser buenos instructores, poder instruir a otros. Por aquí habla de la instrucción del niño. Por eso es que encontramos tantos niños que anhelan las cosas de Dios, pero lastimosamente no ven el mejor ejemplo en la casa, no ven el mejor ejemplo en sus padres, que a veces los padres van a la iglesia, buscan de Dios, pero resulta que las acciones, las decisiones, el carácter, las peleas, los conflictos dentro del hogar no dejan avanzar a los niños y dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para ser como ellos? ¿Para hablar como ellos? ¿Para estar en peleas, en contiendas? Mejor no vayamos por allá, quedémonos mejor viendo televisión, viendo una película o quedémonos acá jugando en el parque. No les nace ir porque resulta que no ven el testimonio dentro del hogar. Aquí Salomón nos habla y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esos niños que vemos padres que llevan años en la iglesia, que sus hijos crecieron y yendo a la iglesia, pero lastimosamente el mal ejemplo los apartó del Señor. Por eso dice que cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si usted y yo vamos a la iglesia, debemos ser ese ejemplo, ese testimonio dentro del hogar. Acá el Señor nos habla y nos exhorta a cómo debemos comportarnos usted y yo, ya que es criar y formar a los niños, a los hijos, dentro del contexto de este proverbio significa que debemos comenzar con la palabra, entendiendo que toda palabra, todo lo que enseña el Señor es inspirado primeramente por Dios y que el Señor quiere que usted y yo primero lo pongamos en práctica, usted y yo, lo pongamos en práctica antes de llegar al pronto a exigirles a nuestros hijos cómo deben obrar, cómo deben actuar. No piense así, no hable así, no se exprese así, porque ve ese programa no edifica, no construye, y lo vea usted viendo novelas o ve viendo películas que no edifican y creemos que los estamos corrigiendo. ¿Qué ven los hijos? Porque los hijos no copian tanto lo que usted y yo les digamos, sino cómo usted y yo obramos, actuamos y hablamos. Eso es lo que ellos copian, eso es lo que el reflejo, los padres se ven en los hijos, de cómo está la acción y la decisión de cada uno de ellos, cómo actúan y se ve reflejado en los hijos. Por eso, como orientó, diseñó Pablo a su discípulo Timoteo, ahí lo encontramos en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire que eso es lo que debemos tener en cuenta. Primero lo apliquemos a nuestra vida, cómo estamos obrando. Dice, es útil para enseñar. Que primeramente nos enseñe a usted y a mí, que cuando vayamos a la iglesia, cuando escuchamos la prédica, que nos enseña el Señor. No es que pensemos, esta prédica es para tal persona, pero resulta que no vino y preciso esa palabra era para esta persona. Mentira, si usted está escuchando este devocional, si usted escucha la prédica, es porque primeramente tiene que entrar a su corazón y redarguirlo. Dice que es útil para enseñar, pero también para redarguir, o sea que me confronta. Oiga, yo estoy pensando mal, yo estoy actuando mal. Oiga, este carácter mío tan soberbio, pero tan altivo, tan orgulloso, es que no me pueden decir nada. Ahora entiendo en la palabra que el Señor me está primeramente confrontando a mí. Dice, para corregir, debo corregirme. Si mi esposa o mi esposo me corrige, no hable así, no se exprese así. Mire que están los niños, mire que está tal persona. Mire, ¿por qué no es de ejemplo? Y como que hay veces no nos gusta, ¿a usted qué le importa? Ese es problema mío, yo soy así, déjeme, es mi vida.
No nos gusta que nos corrijan, pero muchas veces el Señor utiliza a otras personas para corregirnos y para orientarnos que estamos obrando y actuando mal. Si hay varias veces que su esposa o su esposa o algún familiar, un amigo le ha dicho: no se exprese así, no hable así, cambie ese carácter, porque se enfurece, pero porque no le gusta, porque se expresa así, porque esos gestos, porque esas actitudes, es porque estamos obrando mal, no es porque la otra persona quiera hacernos mal o dañarnos el rato, no. Dice: para instruir injusticia. Es la justicia de Dios, ese ejemplo que usted y yo estamos dando ante los demás, de cómo estamos obrando y cómo estamos actuando. ¿Será que estamos actuando como realmente actuaría nuestro Señor Jesucristo en una situación de esas? ¿O realmente estamos actuando es a nuestra manera y creemos que como yo lo hago está bien? Es que yo soy así, y el de malas, el que no le guste, de malas, yo soy así. Que me conozcan como soy. Y eso que voy a la iglesia, y eso que me ven leyendo la Biblia, y eso que me ven arrodillado orando. Pero lástima el tiempo perdido, porque realmente no somos ese ejemplo a seguir que lo podemos demostrar en nuestros hijos, que ellos pueden dar testimonio, fe de cómo actuamos nosotros. Ya que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y es enseñar a los hijos, pero también enseñar a las personas que nos rodean, a las personas que nos preguntan sobre un tema, un consejo, una orientación, una dirección. También esas personas es que usted y yo debemos enseñar, instruir, formar, orientar y guiar, dar ese consejo, esa orientación a esas personas, pero también con el ejemplo, porque podamos que conozcamos la palabra, que leamos la Biblia, que conozcamos mucha Biblia, pero lástima ese tiempo leyendo la palabra, porque los hechos hablan otra cosa totalmente opuesta. Debemos enseñar también con los hechos, pero también que el Señor nos guíe y nos oriente cómo debemos obrar y actuar para cada situación, como lo dice en 2 Timoteo 3:17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que el Señor a usted y a mí nos prepara en todos los campos, en todas las esferas, pero primeramente empieza con usted y conmigo. ¿Cómo? En nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, cómo obramos. Y el Señor empieza a formarnos con lo que menos nos gusta, con nuestro entorno, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con la familia, con los compañeros de trabajo, con el jefe, compañeros de estudio, con las personas del entorno. Ahí empieza el Señor a formarnos. Y eso que usted que va a la iglesia y mire cómo se expresa. Y usted que va a la iglesia y le gusta tomarse sus traguitos el fin de semana. Y usted que va a la iglesia se lo pasa viendo cosas incorrectas en internet, ¿cierto? Como que no nos gusta que nos digan nada, pero sí nos gusta corregir. Si en la casa peleamos porque hace esto, porque hace lo otro, oiga, pero usted no se le ha dicho que la Biblia lo dice, que la Biblia dice tal cosa, la Biblia dice tal otra. Pero ya no le metamos tanto Biblia, metámosle hechos y acciones. Lo que el Señor nos ha enseñado a la luz de las Escrituras, debemos ponerlo por obra. Era como el apóstol Pablo orientaba, direccionaba y enseñaba a su discípulo Timoteo. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos perfecciona a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos al cambio, que no vayamos en reversa. Y es que como me habla, y es que como me dice, y es que el pastor quiere que yo ayune toda hora, y es que no cree que yo no tengo nada más que hacer sino leer la Biblia, cree que yo soy como él, que no hace nada, como ese líder de la iglesia, que a toda hora quiere que uno esté en ayuno, que esté orando, que esté buscando de Dios, pero yo también tengo muchas cosas que hacer. No nos gusta que nos orienten, nos direccionen, nos instruyan, pero si queremos instruir en la casa, dar cartilla, que tiene que hacer esto, tiene que orar, que no puede salir de la casa sin haber leído la Biblia, sin haber orado. Pero si no somos ese testimonio, no somos ejemplo a seguir, ¿cómo pretendemos que los demás lo hagan? Si el Señor quiere que usted y yo entremos en un camino de transformación, que seamos ese ejemplo a seguir hacia los demás, para poder el Señor obrar y actuar a través de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Y dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Tremenda esta palabra. Debemos el Señor santificarnos a usted y a mí, para que presentemos defensa, pero no es que porque se mete conmigo, porque me habla así, porque me dice a mí, es que yo soy esto, soy lo otro. No, dice con mansedumbre. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo.
el que os demande razón de la esperanza que en vosotros. Esa esperanza, esa razón es el Señor Jesucristo. Os le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo primeramente seamos instruidos en toda buena obra para poder instruir a los hijos y a las demás personas y seamos ese ejemplo a seguir, pero que ellos también lo vean a Cristo Jesús en usted y en mí, en el nombre de Jesús.